Hoy lunes 31 de mayo se abre la sesión para la presentación de su tesis y la sustentación del graduando Iván Quijano. Para tal efecto, vamos a pedir que la señorita secretaria dé lectura del acta. Sí, gracias por el pase, doctor. Voy a dar lectura al dictamen virtual número 323 de UPGF 2021-TR. Lima, 17 de mayo de 2021, visto el expediente presentado por don Iván Ernesto Quijano Araníbar, egresado del programa de maestría en educación, con mención en docencia universitaria, quien solicita jurado examinador y fecha de sustentación. Dictamina 1. Nombrar el jurado examinador que recepcionará la sustentación de la tesis titulada Aprendizaje según los tipos de presentación de yacimientos arqueológicos en estudiantes de la carrera de Guía Oficial de Turismo de Lima 2019, que presenta don Iván Ernesto Quijano Araníbar para optar el grado académico de Magíster en Educación con mención en docencia universitaria, el cual estará integrado de la siguiente manera: doctor Edgar Froilán Damián Núñez, presidente; doctora Ofelia Carmen Santos Jiménez, asesora de tesis; doctora Ada Lucía Gallegos Ruiz Conejo, jurado informante; doctora Alejandra Dulvina Romero Díaz, jurado informante; y el doctor Abelardo Rodolfo Campana Concha, miembro del jurado. Fijar para el lunes 31 de mayo de 2021 a horas 11 a.m. el acto de sustentación público de la referida tesis. Regístrese, comuníquese y archívese. Suscribe doctor Edgar Froilán Damián Núñez, director. Bien, muchas gracias. Graduando Iván Quijano, usted tiene 20 minutos para poder presentar y sustentar su tesis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, doctor Edgar Damián, miembro presidente de mesa. Igualmente saludar a la doctora Ada Gallegos y a la doctora Alejandra Romero, que son miembros de jurado informante, igual la asesora Ofelia Santos, y también al miembro examinador Abelardo Campana, el doctor. Muy bien, voy a compartir pantalla para presentar mi diapositiva, ¿no? Que se titula una tesis trabajada, aprendizaje según los tipos de presentación de yacimientos arqueológicos en estudiantes de la carrera de Guía Oficial de Turismo de 2019. Bien, con respecto a la presente tesis, ¿no? Vamos a empezar por el planteamiento del problema, ¿no? En ese sentido, vamos a contextualizar de dónde emerge esta problemática en estudio que estamos tratando. Dentro del marco de la educación patrimonial tenemos dos contextos, el contexto peruano y el contexto internacional. En el caso peruano tenemos un conjunto de esfuerzos, tanto individuales como institucionales, ¿no? Por ejemplo, tenemos trabajos muy particulares como el caso de la arqueología experimental, la arqueología recreativa, algunas salidas de campo que se han realizado, ¿no?, hacia los yacimientos arqueológicos. Por otro lado, también tenemos algunas actividades institucionales, caso del Ministerio de Cultura, caso del proyecto Capañán, que maneja este ministerio, ¿no? Y algunos pequeños trabajos sobre la materia, sobre el caso de la educación patrimonial. En este marco nosotros encontramos ciertas limitaciones. Una de ellas es la falta de publicaciones científicas, es decir, se hacen actividades pero no se publican, simplemente se realizan y no se puede contrastar el impacto que haya tenido. También apreciamos que las pocas publicaciones tienen una falta de rigurosidad científica. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces los problemas, los objetivos que se plantean no terminan con las conclusiones bien establecidas, ¿no? Muchas veces por simplemente hacer algunas actividades, como por ejemplo elaboración de cerámica, elaboración de adobitos, se llegan a conclusiones sumamente exuberantes, como por ejemplo se forjan competencias cívicas patrimoniales, se construye identidad. O sea, si bien es cierto, no se evalúa, no se ponderan bien esas actividades, pero se extraen conclusiones muy grandes, por decirlo así. Por eso hablamos de conclusiones a priorísticas. O sea, consideramos que las investigaciones que se dan, en el caso peruano, no tienen esa rigurosidad científica y por lo tanto las conclusiones tienden a ser exageradas. Otro escenario, por otra parte, podemos apreciar en el contexto europeo, donde efectivamente vemos que hay trabajos mucho más ponderados, trabajos que tienen conclusiones un poco más
consolidadas. De todos estos queremos resaltar el trabajo de Clara. Profesor, mil disculpas por la... Sí, Profesor, dime. disculpe, se le escucha bastante entrecortado. No sé si soy yo o no sé si los demás miembros del jurado me podrían confirmar ello, pero se le escucha bastante entrecortado. ¿Es solamente con el caso de Iliana o con los demás doctores? No logro visualizar ¿Sí? sus diapositivas. No ¿Con los sé si demás está miembros? exponiendo Yo sus sí escucho, diapositivas. yo sí estoy Sí, escuchando se, continuo, se escucha bien. Yo escucho Yo escucho bien. correcto. De vuelta. Sí, Ahí se visualiza mi diapositiva. Ahora estoy, ya sé. Sí, sí, no veo tus... ¿Se ve? sí no se logra. visualiza. Yo sí la logro visualizar, no sé qué estará Sí se ve, pasando, tal vez hay un contraste. sí ahora se sí, ve. ahora sí. Es un problema de Sí conectividad, se seguro. visualiza, pero Ahora sí se ve. ya se ve. Sí, ya se ve, ya se Ahora sí ve. se ve. Ok, Ujú. ok, Sí, muchas ya se gracias. visualiza. Lo que sí se escuchaba bastante entrecortado. Entrecortado todo. ¿Ahora me escuchan mejor? Ahora sí. Ya, mil disculpas. Doctora Ofelia. Bien, entonces, como le mencionaba, en el caso europeo hay investigaciones un poco más afianzadas y destaco dentro de todas estas la tesis doctoral de Clara Masrier Esquerra, ¿no? Y acá hay una conclusión de la cual sale mi problemática de investigación. Lo voy a leer. En efecto, el resultado de la investigación muestra claramente, sin casi discusión posible, que en los yacimientos reconstruidos ahí existe un aprendizaje real, ¿no? En este sentido, las diferencias entre las cuestas antes y después, o sea, el pretest y post-test no de la visita, son muy significativas. Contrariamente a la visita de los yacimientos consolidados, donde no solamente no se muestra aprendizaje, sino que incluso causan confusión, ¿no? Entonces, Clara Masriera considera que ir a un sitio arqueológico consolidado, que ya vamos a explicar en qué consiste, causa confusión y desaprendizaje, mientras que en un yacimiento reconstruido sí hay aprendizajes reales, ¿no? Y de esa premisa, de esa conclusión, se desprende mi problema de investigación, los objetivos y las hipótesis. Por ello es que nosotros planteamos el siguiente problema general, ¿no? Existen diferencias en el aprendizaje según los tipos de presentación de yacimientos arqueológicos en estudiantes de segundo ciclo de la carrera de arqueología, ¿no? Y de ahí se desprende las problemáticas específicas a base de las dimensiones, ¿no? Como podemos ver, el problema específico 1 trata sobre la dimensión de contenidos conceptuales, la dimensión 2 sobre los contenidos procedimentales y la dimensión 3 sobre los contenidos actitudinales. Como ustedes saben, en una investigación cuantitativa, el problema está amarrado a los objetivos y también a la hipótesis, ¿no? De igual manera, los objetivos, ¿no? Precisar si existen diferencias en el aprendizaje según los tipos de presentación de yacimientos arqueológicos en estudiantes, igual manera con los objetivos específicos. La hipótesis está amarrada, ¿no? Al objetivo del problema. Existen diferencias significativas en el aprendizaje según los tipos de presentación de yacimientos arqueológicos en estudiantes de segundo ciclo del curso de Arqueología Peruana de la carrera de Guía Oficial de Turismo del Instituto CPA, ¿no? Entre los semestres 2019-1 y 2019-2. De igual manera sucede con las hipótesis específicas y bajo las dimensiones en estudio. Hay que justificar este trabajo, ¿no es cierto? Y tenemos un conjunto de interrogantes que actúan como ejes norteadores. Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a realizar? El qué está vinculado a los objetivos. O sea, vamos a ver si existen diferencias significativas, ¿no es cierto?, en el aprendizaje que se da tanto en un yacimiento consolidado como reconstruido. Es decir, ¿dónde aprenden más los estudiantes? ¿Aprenden más en un yacimiento consolidado o reconstruido? En eso gira en torno del tema de investigación a base de lo que habíamos dicho de la propuesta de Clara Masrier. ¿Por qué? ¿Por qué investigarlo? ¿No? Como les había mencionado, existe una falta de rigurosidad científica, ¿no? Y muchas veces se hacen actividades per se. ¿Esto qué quiere decir? Que los alumnos, los estudiantes, elaboran cerámica, elaboran textiles, elaboran adobitos, pero ¿cuál es la lógica de hacer esas actividades? Es decir, volver a los estudiantes artesanos. O sea, ¿qué hay detrás de todo ello? A veces se evalúa la actividad como tal, pero no se entiende por qué se realiza o cuáles son los objetivos que tienen que estar detrás de ello. También
investigamos esta temática porque los yacimientos consolidados generan confusión. ¿Se acuerdan de la propuesta de Clara Masriera, que decía que los yacimientos consolidados generan confusión, mientras que los yacimientos reconstruidos producen aprendizajes reales? Y ojo, eso es lo que establecen en España. Y en España eso se ha tomado a rajatabla y se ha generalizado, ¿no? En Perú hay mayor cantidad de yacimientos consolidados, entonces también ahí surge la necesidad de investigar ese tema, ¿no? Los yacimientos consolidados tienen baja rentabilidad educativa, o sea, ir a un sitio arqueológico, a un yacimiento consolidado, de repente no es rentable, nos dice Joan Santacana. La relevancia social, ¿no? La comunidad educativa, es decir, efectivamente la comunidad educativa tiene lazos con los elementos patrimoniales locales, o sea, se han construido algún tipo de valor entre la sociedad y el patrimonio, o sea, estos temas nos permiten también ver si efectivamente esos lazos, esos puentes están dados, también conocer si existen derechos o deberes cívicos patrimoniales, ¿no? ¿Y para qué? ¿Para qué? Principalmente existe un tema de conveniencia, es decir, nuestro trabajo va a permitir a docentes y a gestores culturales que tomen decisiones a futuro, porque si bien es cierto, vamos a precisar si es que hay diferencias significativas entre ambos yacimientos arqueológicos, vamos a ver en qué nivel están aprendiendo y qué tipos de contenido están aprendiendo también, ¿no? Bien, pasemos ahora a ver el tema de las bases teóricas, ¿no? A manera de síntesis, porque he puesto más bases teóricas en la tesis, ¿no? En los antecedentes nacionales destacamos algunos autores como Flores, González y Vela. Para sintetizar ello, la mayoría utiliza las salidas de campo, ¿no es cierto?, para que los alumnos comprendan la historia del yacimiento arqueológico, ¿no? También para conocer el valor que le dan estos estudiantes a los yacimientos arqueológicos como tal, ¿ok? Pero muchas veces estos trabajos, como les voy a repetir, no tienen la rigurosidad científica como tal. Por ejemplo, les ponemos el caso de González Consuelo, es decir, plantea como 20 objetivos, ¿no? Y al final termina con 40 conclusiones, ¿no? No hay hilación muchas veces entre estos trabajos. O, por ejemplo, el trabajo de Flores y Vela, que son trabajos teóricos, son propuestas teóricas como tal, no atacan el asunto, o sea, principalmente son diagnósticos que pueden dar, como el caso de Flores, que nos habla de las visitas escolares, a los yacimientos arqueológicos de Vilca, en Huancavelic, ¿no es cierto? Y efectivamente, él concluye que ir a un sitio arqueológico forja la identidad, ¿no? Pero ¿hasta qué punto también podemos argumentar ello, ¿no? En el caso de los antecedentes internacionales, tenemos el caso de Masriera, ¿no? Clara Masriera Esquerra, ¿no? Que como les había mencionado, es una tesis de cabecera de la cual despierta el interés de esta presente investigación, donde los yacimientos reconstruidos generan aprendizaje real, mientras los yacimientos consolidados no aprendizajes o incluso causan confusión, ¿no? En el caso de Coma y Masriera, ambas de la Universidad de Barcelona, sus tesis doctorales, que tratan sobre actividades educativas, ¿no?, que se dan en inmuebles, ¿no?, patrimoniales, en centros históricos patrimoniales españoles, ¿no? Laia Coma hace una especie de banco de actividades patrimoniales que son de interés, ¿no? Martínez, por ejemplo, trata también el tema de los guiados y consideran que los guiados son a veces muy pasivos, no causan mucha interacción con el estudiantado, ¿no? Y que a veces no se atrapa al estudiantado, ¿no? Producto de que no hay variedad de ofertas que se dan en los inmuebles. En el caso de, ya entrando a la variable, ¿no? Habíamos mencionado sobre educación patrimonial. Y la educación patrimonial es una línea investigativa de la didáctica de las ciencias sociales y que se encarga de proponer, establecer, usar un conjunto de recursos, materiales y estrategias didácticas. ¿Con qué finalidad? De dinamizar, socializar los resultados de investigación que se han dado en los elementos patrimoniales. Por ejemplo, tenemos acá un sitio arqueológico donde se ha producido conocimiento. Este conocimiento se puede socializar por medio de la didáctica del patrimonio e impactar en la sociedad. Entonces, hacia ahí apuntala la educación patrimonial. Por el otro lado está la difusión, que tiene que ver con la élite especializada, la comunidad científica, los arqueólogos, antropólogos, que se reúnen para debatir sobre esos sitios arqueológicos. Pero a la mano derecha tenemos la idea de socializar estos contenidos a la sociedad o al estudiantado.
En Lima Metropolitana, pues existen más de 350 yacimientos arqueológicos, ¿no? Entrelazados en este tejido urbano, ¿no? Y miren, 3% está adaptado para recibir al público. Y tenemos tanta riqueza patrimonial y la mayor cantidad son yacimientos consolidados, como les mencionaba, y que deberían ser utilizados por los docentes como recurso didáctico. A veces el docente ve como algo externo estos yacimientos o no sabe cómo emplearlos como tal. Acá teníamos estos modelos de presentación. O sea, cuando nos referimos a tipos de presentación de yacimientos arqueológicos, tenemos dos modelos, el modelo consolidado y el modelo reconstruido. El modelo consolidado es esta imagen de la izquierda, el caso de Mateo Salado, que es un sitio arqueológico que quiere expresar el pasar del tiempo. O sea, se focaliza bajo el concepto de ruina, ¿no? Es decir, quieren que los usuarios vean el pasar del tiempo, cómo efectivamente se ha ido deteriorando el sitio. Es decir, el modelo consolidado o fosilizado también le llaman, se congela luego de la excavación arqueológica. En el modelo consolidado no hay nada reconstruido, ¿ok? Se exhiben los elementos arquitectónicos originales. Mientras en el reconstruido es una reconstrucción total o parcial del yacimiento arqueológico, donde se puede ver su volumetría completa. Caso Puruchuco, por ejemplo. Entonces, ¿dónde aprenden más los estudiantes? ¿En un yacimiento consolidado o reconstruido? Clara Masriera nos dice que en el yacimiento reconstruido. Entonces, ¿qué de contraste hay con nuestro trabajo de investigación? Los alumnos, los estudiantes, a la hora de ir al sitio consolidado o reconstruido, participaron del itinerario. Y el itinerario es un circuito perimétrico o al interior del yacimiento donde se hacen estaciones y se facilita, se interpreta el patrimonio, ¿no? Por medio de un guía, un mediador, donde efectivamente hace participar al estudiantado por medio de preguntas-respuestas, ¿no? Por medio de reflexiones que se pueden dar in situ o en campo. Cuando hablamos de aprendizaje, estamos hablando de sus tres dimensiones, no solamente los contenidos conceptuales, que es el conocimiento en sí, o el saber en sí, ¿no? Que está constituido por datos, hechos, conceptos, entre otros, sino también nos referimos a los contenidos procedimentales, que es el saber hacer, es decir, cómo el estudiante, a este conjunto de conceptos, con sus habilidades y destrezas. Y también estamos estudiando y evaluando el aprendizaje por contenidos actitudinales, es decir, el saber ser. ¿Cuál es la actitud positiva o negativa frente al yacimiento arqueológico? ¿No? Es decir, ¿qué tal se da el clima motivacional en el yacimiento arqueológico? ¿No? Entonces vemos que el aprendizaje se ve desde una perspectiva integral, sin tratar de dar prioridad a los contenidos conceptuales, sino también ponderar los procedimentales y los actitudinales. Y en la parte inferior vemos un conjunto de indicadores de los cuales se han desprendido de cada una de estas dimensiones. Sobre la metodología, nuestro enfoque de investigación es cuantitativo, el tipo descriptivo, nuestro diseño es no experimental de corte transversal y como podemos ver se resume en este gráfico donde tenemos una muestra. Efectivamente, los instrumentos se han aplicado en dos tiempos, por lo tanto, ante sus opciones, y lo que buscamos ver es si efectivamente la observación 1 es distinta, igual o semejante a la observación 2, ¿no? Igual, el caso de la población, nuestra población está con 63 estudiantes de segundo ciclo del turno mañana y noche de la carrera de guía oficial de turismo, ¿no? Como podemos ver en el cuadro. N igual 63. En el caso de la muestra, nuestra muestra es no probabilística y se ha delimitado a base de criterios de inclusión y exclusión, ¿no? Criterios de exclusión, sexo y género indistinto, conocimientos básicos sobre arqueología peruana, conocimientos sobre arquitectura prehispánica, y criterios de exclusión, estudiantes inclusivos o con discapacidad, experiencias y conocimientos previos sobre el sitio, o no estar dispuestos a participar, o que ha participado de manera incompleta. Bajo este escenario, ¿no? Tenemos que, para el modelo consolidado, tenemos que han asistido 20 alumnos, y para el modelo reconstruido 25 alumnos, que eso sería nuestra muestra en estudio. Sobre las variables, se ha operacionalizado abajo de 3 dimensiones, como hice mención, y acá tenemos la escala ordinal con su puntaje, ¿no? Para ello se crearon 4 instrumentos de recolección de datos, 2 de los cuales son cuestionarios y 2 de los cuales son listas de cotejo. En el caso de la validez de los instrumentos de recolección de datos, se aplicó un juicio de expertos, por donde bajo este
esta tabla, ¿no es cierto?, la tabla 14, podemos precisar que efectivamente nuestro instrumento es validado con un nivel de excelente, ¿no? En el caso de la confiabilidad, para el caso del instrumento IECA 1, IECA 12 y IECA 3, que es procesado como pregunta dicotómica, se aplicó el KR20 o el Q de Richardson, y para el caso del IECA 4D, que es por una escala Likert, se aplicó con el medio del alfa de Cronbach. Y efectivamente ahí pueden ver la interpretación, que tiene un rango aceptable y bueno, ¿no? En el caso de los resultados, ya para ir resumiendo, rematando, en el caso del aprendizaje conceptual, ¿no? Hemos utilizado las medidas de tendencia central, podemos ver que efectivamente, y veamos el gráfico de la derecha, la línea verde, naranja, son los estudiantes que han ido al yacimiento consolidado, podemos ver que han tenido un aprendizaje conceptual, ¿no?, principalmente medio, porque es el mayor porcentaje utilizado. Su mediana es 11, es decir, el 50% está debajo de 11 y en la otra parte, la otra sección, el otro 50% está sobre 11 puntos, ¿no? En el caso de los estudiantes que han ido al yacimiento reconstruido, ¿no?, en el caso de contenidos conceptuales, había una bimodal, o sea, dos modas, ¿no? Han tenido un aprendizaje tanto medio como alto, y su mediana es 13, es decir, han tenido una asimilación del 50% debajo de 13 y el otro 50% por encima de 13. En el caso de la dimensión procedimental, podemos ver que los estudiantes que han ido al yacimiento consolidado obtuvieron un aprendizaje bajo, ¿no? Y su mediana es 4. Y en el caso de los que han ido a los yacimientos reconstruidos, ¿no?, han tenido un aprendizaje alto, miren, y su mediana es 7. En el caso del aprendizaje por contenidos actitudinales, los estudiantes que fueron al yacimiento consolidado obtuvieron un aprendizaje alto, ¿no es cierto? Mientras que los que fueron al yacimiento reconstruido han tenido un aprendizaje muy alto, ¿no? Pero la mediana de los estudiantes que asistieron al yacimiento consolidado es 41 y la mediana de los estudiantes que asistieron al yacimiento reconstruido es 44. En el caso de la prueba de hipótesis, ¿no?, ustedes saben, el tratamiento está basado en una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Esta hipótesis nula consiste en que no existen diferencias significativas en el aprendizaje según tipo de presentación de yacimientos arqueológicos. Nuestra hipótesis alternativa es que sí existen diferencias significativas en el aprendizaje según los tipos de presentación de yacimientos arqueológicos. Para ello, nosotros utilizamos la Udemann-Weil, donde efectivamente vemos que el p-valor es 0.01, que es principalmente menor al nivel de confianza establecido, que es 0.05, ¿no? Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, ¿no?, en la hipótesis general. En el caso de la hipótesis específica, igualmente se aplica el mismo estadístico, ¿no?, en el caso de los contenidos conceptuales, pero acá tenemos algo interesante. Vemos que el p-valor es 0.64, ¿no?, y es mayor a 0.05. Por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula y acepta como tal. Entonces, en la hipótesis específica 1, no existen diferencias en el aprendizaje conceptual según los tipos de presentación de yacimientos arqueológicos. En la hipótesis específica 2, que tiene que ver con los contenidos procedimentales, efectivamente, el nivel de significancia es 0.01, ¿no?, que es menor a 0.05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y sí se acepta la hipótesis alternativa, donde sí existen diferencias en el aprendizaje procedimental según los tipos de presentación de yacimientos arqueológicos. Por último, en el caso de la hipótesis 3, de igual manera, tenemos el p-valor 0.06, que es menor a 0.05. ¿no? Entonces, de igual manera se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, donde sí existen diferencias de aprendizaje actitudinal según los tipos de presentación de yacimientos arqueológicos. Las conclusiones. Conclusión 1, se concluye que no existen diferencias en el aprendizaje conceptual según los tipos de presentación de yacimientos arqueológicos, ¿no? Dado que en ambos escenarios de aprendizaje se evidenció una asimilación media no esperada, ¿no? Porque claro, uno espera que efectivamente un aprendizaje alto, ¿no? Pero no, esos aprendizajes son medios, solo en nivel de contenidos conceptuales. 2, existen diferencias en el aprendizaje procedimental según los tipos de presentación de yacimientos arqueológicos en estudiantes de segundo ciclo del curso de arqueología peruana, ¿no?
debido a que en el sitio consolidado los resultados expresan un nivel de aprendizaje mientras una asimilación alta en el modelo reconstruido. 3. Existen diferencias en el aprendizaje actitudinal según los tipos de presentación de yacimientos arqueológicos en estudiantes de segundo ciclo del curso de arqueología peruana, ¿no? Ya que en el sitio consolidado los resultados evidencian un nivel de aprendizaje alto, mientras una asimilación muy alta en el modelo reconstruido. Por último, existen diferencias significativas en el aprendizaje según los tipos de presentación de yacimientos arqueológicos en estudiantes de segundo ciclo del curso de arqueología peruana, ¿no? Pese a que se alcanzó un aprendizaje alto en ambos modelos, ¿no?, de inmuebles arqueológicos. Esto se debe a que en el sitio consolidado existe también una tendencia considerable hacia la asimilación media, mientras en el reconstruido al aprendizaje muy alto. Recomendaciones: aplicar y adaptar los instrumentos de recolección de datos a un mayor número de yacimientos consolidados y reconstruidos de Lima y de otras regiones del Perú, o sea, tratar de descentralizarlo. Yo lo he aplicado en Lima, vamos a ver qué resultados arroja si es que lo aplicamos fuera en provincias o en otras regiones. 2. Emplear y adaptar los instrumentos de recolección de datos, ¿no?, asociados a otros periodos arqueológicos. Puruchuco y Mateo Salado pertenecen al Intermedio Tardío, 1000 años después de Cristo aproximadamente. Bueno, los podemos aplicar a otros periodos de la arqueología peruana. 3. Utilizar un conjunto de actividades educativas patrimoniales en los sitios arqueológicos con la finalidad de complementar los itinerarios. Claro, también es importante no solamente hacer uso del itinerario, es decir, al guiado, si le podemos llamar así, sino de otras actividades patrimoniales que también son de utilidad. 4. Realizar estudios de educación patrimonial bajo un enfoque cualitativo, ¿no? Sería importante abordar también este trabajo desde una perspectiva cualitativa y contrastar los resultados. 5. Impulsar la comprensión de contenidos conceptuales y procedimentales sobre el indicador referido a metodología del arqueólogo. Es decir, los alumnos van a campo, pero no asimilan nada respecto a cómo se produce el conocimiento en los sitios arqueológicos. Entonces sería interesante enfatizar ello. Y 6. Fomentar las competencias pedagógicas e investigativas en el estudiantado a partir de los modelos educativos patrimoniales. Sería interesante que el yacimiento arqueológico sirva también como un eje impulsor de competencias pedagógicas e investigativas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a pasar al rol de preguntas, señalando que la doctora Alejandra Romero, como jurado informante, pueda realizar las preguntas pertinentes. Gracias, señor presidente. Estimado Armando, también, a todos, buenos días. Iván, desde el inicio siempre dije que es muy interesante tu tema, te felicito también por todo lo que has hecho. Y bueno, entre las preguntas, ¿no? ¿Cuál ha sido el propósito de tu investigación, Iván? Doctora, no le copié. ¿Cuál ha sido mi aprecio? Dijo. ¿Cuál ha sido el propósito de tu investigación? Ok, doctora. En caso del propósito, es el objetivo que estamos tratando, ¿no? Es contrastar la conclusión de la doctora Clara Masriera en una realidad patrimonial peruana. Ante este fenómeno, nosotros nos planteamos lo siguiente, ¿no? Si existen diferencias significativas en el aprendizaje según los tipos de presentación de yacimientos arqueológicos. Es decir, yo quiero evaluar en un caso peruano, en una realidad peruana, no patrimonial peruana, yo quiero ver si los alumnos aprenden en un yacimiento arqueológico y si es que hay diferencias en un yacimiento consolidado o reconstruido, ¿no? Ese es el objetivo de fondo de nuestro trabajo de investigación. Iván, ¿y por qué no una experimental? Una experimental, de acuerdo al tema. ¿Por qué no elegiste una experimental o una pre-experimental? Sí, doctora. En este caso, en nuestra realidad peruana, efectivamente, sería muy interesante un aporte, ¿no?, cuantitativo desde una cuasi, una experimental. Pero ¿qué pasa? No tenemos un punto de partida y necesitamos un diagnóstico. Entonces, esta tesis va a servir como una primera piedra, es decir, es un diagnóstico para partir a posteriores trabajos a futuro. O sea, luego de este trabajo, que es descriptivo, ya tenemos mapeado qué están aprendiendo los estudiantes en campo, a partir de ello podemos buscar un trabajo experimental o cuasi experimental para manipular el itinerario. De repente al itinerario convencional le podemos agregar ahí una variable, ¿no es cierto?, y poder ver resultados posteriormente. Entonces, por ello, nosotros hemos dudado en realizar un trabajo experimental o cuasi experimental, ¿no? Consideramos que sí se necesita un diagnóstico y consideramos que efectivamente el trabajo cumple con los objetivos, ¿no? Podría ser para tu tema, para continuar tu doctorado, ¿no? Exacto, doctora, esa es la idea. Esa es la idea. Bueno, eso es
Todo, para mí muy excelente, de verdad que eso es todo, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bien, vamos a dar la palabra a la doctora Ada Lucía Gallegos para que pueda formular las preguntas pertinentes como jurado informante. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días, maestrista Iván Quijano. Bueno, primero un saludo y bueno, también me sumo al reconocimiento del trabajo, al trabajo súper especializado que ha realizado. Y precisamente, ¿usted es de la formación de arqueología? ¿Cuál es la formación inicial, perdón? Sí, ¿qué tal, doctora Gallegos? En mi caso, yo tengo 2 pregrados. Estudié primero educación en la especialidad de historia y geografía y luego estudié otro pregrado de arqueología. Entonces, siempre me ha interesado esto de articular arqueología y educación, ¿no? Y de ahí se desprende estos trabajos. Sí, y precisamente en esa dirección va un poco la pregunta y la inquietud, porque usted hace referencia incluso a un promedio y cita a coma con un promedio de unos 15 modelos de educación patrimonial que hasta el momento se han desarrollado y creo que toda la línea de lo que está trabajando tanto en yacimientos reconstruidos como en yacimientos consolidados va un poco en el marco de ese modelo, estos modelos, digamos. La pregunta es, de todo siendo un aprendizaje bastante especializado y entiendo que está dirigido para la formación de guías oficiales de turismo, ¿cuál sería la extensión? ¿Cuál sería la extensión en términos de aprendizaje en general para la carrera, pasando tan solo de lo que pueda ser el trabajo de los yacimientos y se podría extender a alguna línea incluyendo, y ahí viene, esto va junto con una segunda pregunta, incluyendo lo que es el método científico, que usted hace una observación, que hay una limitante que observa en cuanto al tratamiento del conocimiento arqueológico, porque finalmente termina siendo limitado el desarrollo del método científico. Entonces, la pregunta es cómo extender a partir de esta investigación que ha realizado y la confrontación de los aprendizajes, de los tipos, según el tipo de yacimientos, realmente hacia la apertura y la extensión del método científico. Ok, doctora, gracias por su pregunta. En el caso del impacto el impacto en temas de aprendizaje que pueda generar el yacimiento arqueológico, nuestros resultados son claros en el sentido de que qué tan rentable es ir a un yacimiento arqueológico para aprender contenidos conceptuales, es decir, para saber que esa huaca pertenece a Chavín, pertenece a tal periodo, vivió en tal ocupación. O sea, esos contenidos conceptuales no son rentables utilizarlos en el yacimiento arqueológico, ¿no? Y muchos profesores y docentes trabajan eso, nada más in situ, ¿no? Entonces, por ese lado, esos contenidos conceptuales se pueden trabajar en aula mediante medios audiovisuales o mediante otras estrategias, ¿no? Entonces, ¿para qué ir a un yacimiento arqueológico? Ahí viene mi propuesta y la segunda pregunta de usted, yo considero que un yacimiento arqueológico se puede hacer un proyecto transversal y se puede incentivar las competencias pedagógicas e investigativas. Por ejemplo, el hecho de clasificar, el hecho de buscar una problemática social, ¿no? Nuestros alumnos han ido a Mateo Salado y han visto cómo personas, ¿no es cierto?, están dentro de la huaca y viven dentro de la huaca. ¿Qué problemática ellos pueden formular al respecto? ¿No? ¿Qué reflexiones pueden generar al respecto? Y se genera toda una línea de trabajo investigativa. O sea, se puede trabajar aprendizaje basado en problemas, se puede trabajar proyectos, ¿no? Como siendo el eje principalmente un yacimiento arqueológico como tal, ¿no? Puede ser un trabajo que puede entrar matemáticas, por ejemplo, el caso de contabilidad, puede entrar área de comunicación, por ejemplo, el caso de transportes con el Capacñán. O sea, el yacimiento arqueológico se puede utilizar desde diferentes perspectivas, ¿no? Y consideramos que es muy interesante. El estudiante puede buscar información en base de datos, por ejemplo, ¿no? Puede entrar a LatIndex, Cielo, buscar información, discriminar para efectivamente buscar temas sobre el yacimiento arqueológico visitado. O sea, ahí podemos ver cómo efectivamente se utiliza un yacimiento arqueológico para cimentar estas competencias pedagógicas e investigativas, ¿no? Entonces, por ese lado, doctora, más es lo que estamos apuntalando, nos estamos refiriendo al tema de método científico.
¿no? Claro está que los alumnos no van a producir conocimiento, ¿no? Sino que son estrategias que tratan de forjar semilleros, ¿no? De investigación, ¿no? Que poco a poco ellos mismos van entendiendo de repente una entrevista, una encuesta, procesamiento de datos, ¿no? Planteamiento de problemas, ¿no? Que el docente los va guiando, ¿no? No sé. Esa sería mi respuesta, doctora Ada. Bueno, gracias. Y en términos de la educación patrimonial, así como áreas, que es una línea de investigación, la plantea, bueno, es una línea de investigación dentro de todas las perspectivas que encontramos. ¿Qué otras líneas de investigación usted considera que se desprenderían a partir de esta investigación que usted plantea? Precisamente para promover en esa línea todo lo que observamos, porque creo que usted ha hecho un análisis interesante de esta falta de rigurosidad que encuentra, porque los chicos se centran más en actividades, ¿no? Incluso artesanía, y se van alejando cada vez más de las posibilidades de poder potenciar estas experiencias en términos de desarrollo de investigación. Entonces, ¿cuáles serían otras líneas que usted consideraría importante que se puedan desprender como trabajos de futuras investigaciones? Claro, en el caso de nuestros resultados, ¿no? Respecto a las conclusiones, como le había hecho mención, aprender contenidos conceptuales no es rentable, pero sí de repente trabajar actitudes y trabajar un tema procedimental. En este caso es muy importante, consideramos, el capacitar a docentes y trabajar de la mano docentes y arqueólogos, docentes e historiadores, porque muchas veces el director de las huacas, de los yacimientos, son arqueólogos, y el arqueólogo tiene una mirada muy sesgada, ¿ya? Y solamente prioriza fases, ¿no? Tipos, elementos arquitectónicos, o sea, no va más allá, y no hay articulación con las competencias que probablemente en educación básica se quieran trabajar, o en educación superior. Entonces, consideramos que se debe haber estos puentes entre comunidades, ¿no? Deben estar más enlazados, ¿no? Los profesores a veces por formación vemos como algo ajeno ir a un museo, como algo externo ir a una huaca, cuando eso debería ser distinto, ¿no? Debería ser más articulado. Entonces, el tema de capacitaciones, el tema de trabajar de manera transversal, el tema de efectivamente que hayan docentes o pedagogos en huacas, es un tema muy importante y que está descuidado, ¿no? No hay, el área pedagógica la trabaja un historiador, la trabaja un guía, pero tiene que estar también un pedagogo, un educador, ¿no? Como tal. Bueno, hasta ahí nomás. Gracias, maestro Esteban. Gracias. Presidente, muchísimas gracias. Doctor Rivera también. Bien, muchísimas gracias, doctora. Continuando con el rol de preguntas, vamos a dar la palabra al doctor Abelardo Rodolfo Campana para que formule las preguntas como jurado examinador. Bien, buenos días con todos, presidente, colegas y graduando. ¿Podría señalarme su variable, por favor, o categoría? Sí, en el caso de mi variable es aprendizaje según los tipos de presentación de yacimientos arqueológicos. ¿Con cuántas variables cuenta usted? Con una y con 3 dimensiones. Ya, partimos por ahí. ¿Qué tipo de investigación sería? El enfoque es cuantitativo, el tipo de investigación es descriptiva con un diseño no experimental de corte transversal. Ya. Entonces, quiere decir que si usted plantea una variable, ¿es posible plantear hipótesis con una variable? Claro, porque efectivamente lo que estoy buscando es si existen diferencias, ¿no? En el aprendizaje en 2 muestras independientes, ¿no? Con un grupo que ha ido a un yacimiento consolidado y un grupo que ha ido a un yacimiento reconstruido. Yo estoy ponderando, evaluando, midiendo el aprendizaje que se ha dado ahí. Entonces, por eso estamos tocando una sola variable. En su tesis no veo que usted ha mencionado la variable. Ha obviado, ¿no? Estaba revisando su tesis y no figura en la página 17 de objetivos, se salta de frente a hipótesis. Esa es la estructura de autor que nos han dado en la facultad, en la unidad de posgrado, que está amarrado y sujeto a esas estructuras. Pero debe estar la variable, pues, ¿no? De todas maneras mencionado y operacionalizado. Bueno, es la operación de la metodología.
Ya. Por otro lado, usted tiene una población de aproximadamente más de 50 y tantos. Sí, Ya. exacto. ¿Es posible hacer un cálculo estadístico para la muestra? Sí, le voy a explicar con un poco más de detalle. ¿Ok? Mire, nuestra población está constituida por 63 estudiantes, ¿no? ¿Ya? Entonces, a base de ello, nosotros hemos aplicado una segmentación para hablar de subpoblaciones, ¿ok? Nuestro segmento va a ser tipo de yacimiento visitado, ¿no? Y mi otro segmento es periodo semestre académico. A base de ese criterio de segmentación y para establecer dos subpoblaciones, yo tengo que para el yacimiento consolidado tengo 34 estudiantes y para el yacimiento reconstruido 29 estudiantes. Correcto. Ahora, disculpe. De acuerdo a la metodología, para poblaciones infinitas se aplica la fórmula. Y usted tiene una población muy poco, o sea, es finita, menos de 1000, o sea, incluso es 60 y tanto, me dice. En ese caso, no es necesario aplicar la fórmula. Puede Sí, trabajar de forma intencionada con un grupo, ¿no? Entonces ahí no va la fórmula. Bien. Ahora, la otra apreciación, me parece que su trabajo más sería cualitativo, porque tiene una variable, ¿no es cierto? Entonces, y es puramente descriptivo. Entonces, al no aplicar, digamos, considerar hipótesis, no entrar en hipótesis, porque lo que hay que hacer es análisis descriptivo de lo que usted ha planteado, el problema, esas diferencias, ¿no? Entonces, según la percepción, la opinión de los estudiantes, claro que usted aplicó la estadística en la cual, pues, menciona la variable y sus dimensiones. Bueno, eso sería de la parte metodológica, ¿no? De la forma, la observación que se puede hacer respetando la metodología. Entonces, naturalmente su trabajo, pues, más era relevante si es cualitativo, o sea, más rico, porque se recoge la información, como usted dice, in situ, ¿no? Esas diferencias, ¿no? De aprendizaje de tanto un grupo y otro grupo. Se puede comparar, ¿no? A qué nivel, en qué dimensión están más, en qué dimensión están menos. Eso hubiera sido relevante, ¿no? Entonces, bueno, entonces, naturalmente también con una variable se puede hacer cuantitativo, pero no entraría, en este caso es básico, muy elemental, entonces no entraría en la hipótesis. ¿Ya? Bien, muchas gracias, doctor. Bien, muchas gracias, doctor. Vamos a ceder la palabra a la doctora Carmen Ofelia Santos Jiménez como asesora de tesis. Bien, muy buenos días, señor presidente, buenos días, colegas, miembros del jurado. Iván, me uno a la felicitación de los miembros del jurado. Quiero felicitar a Iván Quijano, en poco tiempo que he tenido la oportunidad de apoyarlo ya en su trabajo de investigación realizado, muy interesante. En cuanto a la pregunta del doctor Campana, no sé si Iván podrías explicar cómo fue la selección de la muestra, te agradecería mucho para evitar las dudas que haya, porque el trabajo que he realizado es un trabajo muy cuidadoso, aparte de ello, pues esto, como dice, in situ lo ha trabajado, sustentado también para una revista ya publicada de alto nivel. Entonces me gustaría que Iván explique, por favor, cómo has desarrollado esta parte de la selección de la muestra. Ok, doctora, muchas gracias por el espacio y eso es interesante y lo rico, ¿no? de estos temas de investigación, ¿no? Un poco contrastar las opiniones. A ver, en este caso, como les había mencionado, la población está constituida por 63 estudiantes,
¿ok? Entonces nosotros hemos segmentado a la población, su población 1, su población 2, a base de dos criterios. El primer criterio, como les había mencionado, es yacimiento visitado, o sea, un yacimiento consolidado, una subpoblación, y yacimiento reconstruido, otra subpoblación, ¿ok? En ese sentido, yo tengo 34 estudiantes para el yacimiento consolidado y 29 estudiantes para el yacimiento reconstruido. Igual siguen siendo el total 63 estudiantes. A partir de eso, nosotros aplicamos una muestra no probabilística. ¿Y qué es una muestra no probabilística? Que la selección, ¿no?, y la cantidad de participantes está a juicio del investigador, a mi juicio, como tal. En este sentido, nosotros aplicamos los factores de inclusión y de exclusión, ¿no?, que ya he explicado, ¿no? Inclusión, sexo indistinto, estar matriculados en el curso de arqueología, exclusión a estudiantes con discapacidad, entre otros. Bajo esos lineamientos, que son criterios de inclusión y exclusión, yo tengo 33 alumnos para yacimiento consolidado y 25 para yacimientos reconstruidos. Entonces no hay proporción. O sea, igualmente nosotros estamos dentro de la investigación cuantitativa y como investigador siento que necesita haber proporcionalidad y por ello nosotros aplicamos una muestra proporcional, que es una estadística básica, que simplemente es la fórmula del muestreo de grupo, ¿no?, que es igual en el caso de, ¿cómo se llama esto?, su población entre población total por muestra. Y recién ahí, cuando yo aplico mi muestreo por proporcionalidad, para que haya entre los dos grupos, ahí es que yo recién tengo 29 alumnos para yacimiento consolidado y 25 para yacimiento reconstruido. Para sintetizar la idea, de mi población, yo he establecido 2 subpoblaciones y de ahí recién yo aplico la muestra no probabilística, entendida por factores de inclusión y exclusión, y le he hecho una estadística básica de proporcionalidad, ¿no? Porque me interesa también que haya proporcionalidad de participantes entre los dos grupos, entendiendo también que la estadística no probabilística es una aproximación, busca una aproximación a la representatividad, porque no hay certeza de ello, y eso se define a base de juicios del investigador, ¿no? En este caso, mi persona quien ha investigado esos trabajos. Respecto al tema de cuantitativo, cualitativo, esos son dos líneas y ejes de trabajo de investigación totalmente distintos y que pueden arrojar resultados semejantes o diferentes. En esta oportunidad hemos tratado de abordar, hemos abordado de manera cuantitativa, ¿no?, que es una línea de investigación bien definida. Se plantean hipótesis, se contrastan hipótesis, se extraen las conclusiones de la hipótesis por un medio de un estadístico como tal. También lo pude haber hecho, como dice el doctor Campana, por un medio de una investigación cualitativa. De la interpretación, y ya ese es otro eje, pues otro trabajo, ¿no? Otra línea, ¿no? Sí. Que sería interesante trabajarlo, doctora. Permítame un ratito, ahí podrías hacer, doctora, ya cuando terminas de hacer el estudio para tu doctorado, podría ser, ¿no? Ahí. Doctora, sí, doctor. Eso es breve todo. Nomás, solamente breve. Aplicar la fórmula para poblaciones finitas y pequeñas no, pues hubiera sido. Entonces hubiera aplicado usted, o lo puede sacar esa parte y poner al azar, por ejemplo, ¿no? Si tiene 60 y tantos, ¿no? O intencional, porque si aplica, no se puede aplicar, de acuerdo a la metodología en la estadística, a poblaciones muy pequeñas. Doctor, pero en este caso no estamos tocando una muestra probabilística, donde está bajo criterios de aleatoriedad. Nosotros estamos seleccionando por juicios del investigador, ¿no? La cantidad, el número de participantes es por mi juicio, ¿no? Y en ese sentido buscamos cierta manera proporción, ¿no? Pero es una estadística bien básica, no es para infinitos, no es para muestra infinita eso, ¿no? Y eso está en el libro de Ñaupas y Mejía. De ahí he sacado el tema de la muestra de proporción, ¿no? Y es cuando hay grupos, bien, ¿no? Gracias, doctor. Bien, y doctora Velar. Bien, Iván, gracias, doctor Campana, por la pregunta. Muchas gracias, Iván. Muy agradecido, señor presidente. Eso es todo. Felicitaciones, Iván. Gracias a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctora Carmen Ofelia Santos Jiménez. Bien, graduando Iván Quijano, mi pregunta es, ya que has tenido una investigación cuantitativa univariable, pero en el proceso, ¿sí? En el proceso has
tratado de comparar, ¿sí? Dos casos, ¿sí? Un caso con una arqueología que tú le llamas arqueología Consolidado, el yacimiento consolidado. reconstruido y yacimiento consolidado, ¿sí? Has utilizado Mateo Salado y el Puruchuco, ¿cierto? Entonces, la consulta que te hago es, al final, ¿utilizaste una estrategia comparativa? ¿Comparaste o no comparaste? Dentro de la estrategia comparativa podríamos decir una comparativa descriptiva o una comparativa normativa. En este caso ha habido una comparación, ¿no? Netamente descriptiva, ¿no? Lo que buscamos es efectivamente describir dónde se ha aprendido, ¿no? Dónde se ha aprendido y en qué nivel, ¿no? Dónde se ha aprendido contenidos conceptuales, contenidos procedimentales y actitudinales, y se ha ponderado, ¿no? Por eso se creó, pues, cuántos instrumentos de recolección de datos para medir el aprendizaje: alto, muy alto, medio, bajo, muy bajo. Entonces, la investigación por naturaleza busca pues una comparación, ¿no? Entre los aprendizajes de los alumnos que fueron al yacimiento consolidado y los aprendizajes de los alumnos que fueron al yacimiento reconstruido, ¿no? Sí, estamos hablando de una comparación, ¿no? Y incluso en el diseño está, ¿no? En el gráfico, ¿no? Se comparan los dos resultados, ¿no? Que al final y al cabo los instrumentos actúan como un post-test, ¿no? Dentro de esta línea de trabajo, ¿no, doctor? Sí, entonces, bien, porque la comparativa descriptiva no busca modificar, ¿cierto? Lo que busca es describir qué sucede en un caso con el otro caso, ¿cierto? Y lo que has narrado es, bueno, con el caso de Salado sucede estos aprendizajes y con el caso de Puruchuco sucede estos aprendizajes. Ya has tratado de comparar y esos resultados es que nos estás brindando. Bien, muchísimas gracias, felicitaciones por el trabajo y vamos a pasar al rol de preguntas, si nos das unos minutitos. Gracias. Pasemos a la sala de deliberaciones. Ok, señor presidente, doctor Edgar Froilán Damián Núñez. Doctora, ¿qué? ¿Salgo de la reunión o me quedo? No, profesor, tiene que esperar. Tiene que esperar aquí. Okay. Ya, gracias. Doctor, su micrófono está apagado, ¿eh? Ilianita, envíame el de sala de deliberaciones. Ya, doctor.
Bien, ¿estamos todos? Ilanita, ¿volvieron? Sí, sí, doctor. Un Sí, favor, están. sí están todos, ¿no? Un favorcito, les Sí, doctor. pido que en esta fase sí puedan prender su cámara para poder visualizarlos. Bien, continuando con la ceremonia de la sustentación, vamos a pedir a la señorita secretaria que dé lectura de acta. Sí, gracias por el pase, doctor. Voy a dar lectura al acta de sustentación. Acta de sustentación virtual número 32 de UPGF 2021 TR. En la ciudad de Lima, los 31 días del mes de mayo de 2021, siendo las 11 a.m., en acto público se instaló el jurado examinador para la sustentación de la tesis titulada Aprendizaje según los tipos de presentación de yacimientos arqueológicos en estudiantes de la carrera de Guía Oficial de Turismo de Lima 2019, para optar el grado académico de Magíster en Educación con mención en docencia universitaria. Luego de la exposición y absueltas las preguntas del jurado examinador, se procedió a la calificación individual y secreta, habiendo sido evaluado muy bueno con la calificación de 17. El jurado recomienda que la facultad acuerde el otorgamiento del grado académico de Magíster en Educación con mención en docencia universitaria al bachiller Iván Ernesto Quijano Araníbar. En señal de conformidad, siendo las 12:10 p.m., se suscribe la presente acta en 4 ejemplares, dándose por concluido el acto. Suscriben doctor Edgar Froilán Damián Núñez, presidente; doctora Ofelia Carmen Santos Jiménez, asesora; doctora Ada Lucía Gallegos Ruiz Conejo, jurado informante; doctora Alejandra Dulvina Romero Díaz, jurado informante; y doctora Belardo Rodolfo Campana Concha, miembro del jurado. Bien, muchas gracias. Felicitaciones. Graduando Muchas Iván gracias. Quijano, Muchas gracias. la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Facultad de Educación, le otorga el grado de magíster con el compromiso de que usted lleve bien en alto en todos sus actos de maestro el nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Magíster Iván Quijano, mis felicitaciones. Muchas gracias, tuviera doctor. algunas palabras que dirigir, es el momento. Sí, agradecer a la doctora Ofelia Santos, ¿no? por su apoyo incondicional, ¿no? Durante este trayecto, esta larga pericia, ¿no? de la tesis, que se ha dado una humilde contribución, pues, a la educación patrimonial, ¿no? Igualmente agradecer a los jurados informantes, a la doctora Alejandra Romero y a la Gallegos, así como también al doctor Abelardo Campana, ¿no? Igualmente al presidente Edgar Damián, ¿no? Ha sido un gusto poder contribuir, ¿no? con esta tesis, ¿no? Que nos abre puertas, pues, en varios contextos, ¿no? Igualmente mencionarles que esta tesis va a ser presentada en el Congreso Nacional de Arqueología, ¿no? Y donde, pues, va la educación, ¿no? La educación va a estar por primera vez en esos tipos de ámbitos, ¿no? Y es un tema muy, muy importante, ¿no? Desde esa perspectiva. Muy agradecidos a todos y muchas gracias por habernos acompañado, ¿no? en este momento. Bien, muchas gracias. Felicitaciones, Magíster Iván. Felicitaciones, graduando. Muchas gracias. Felicitaciones, Magíster Iván Quijano. Felicitaciones a todos los miembros jurados, al señor presidente, a todos. Felicitaciones, Iván, y sigue adelante y te queda para continuar tu doctorado. Gracias, doctora, gracias. Así será. Muy agradecido a todos. Bien, muchas gracias. Se le agradece a cada uno de los miembros del jurado. El acto ceremonial de la sustentación ha terminado. Muchísimas gracias.